hemos querido convocar a la senadora Paola Holguín a que nos acompañe. Senadora, qué placer tenerla con nosotros en el programa en la mañana de hoy y queríamos escuchar su opinión sobre estas últimas horas frenéticas entre las relaciones de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Qué lectura usted le da, senadora, a estos hechos? Varias cosas, doctora Lourdes. Primero, Gustavo Petro trata de buscar un enemigo externo y distraer la atención frente a la situación tan grave que está viviendo el país, con un tema de inseguridad en la zona del Catatumbo, Guaviare, Nariño, donde se han presentado múltiples asesinatos y desplazamiento forzoso. Solo en la zona del Catatumbo casi 50.000 personas. Dos, un presidente además que pone en riesgo por capricho la relación con el principal socio comercial de Colombia. Quedó claro que no mide las graves implicaciones de sus actos y de ese manejo paranoico de la cuenta de Twitter. Y el otro asunto es la situación está relativamente superada, pero el comunicado de la Casa Blanca es claro: si Petro no cumple, el gobierno Petro, los compromisos que hizo con el gobierno de Estados Unidos, pues se harán efectivas las sanciones, entre ellas unos aranceles que serían muy nocivos con un país que para nosotros es fundamental en el tema de importación, exportación e inversión. Verdaderamente, si la intención era tratar de que no habláramos de los más casi 50.000 desplazados en el Catatumbo, de las operaciones del ELN en territorio colombiano y operando activamente y en conchupancia con el régimen de Venezuela, pues le salió muy mal, porque es que la crisis duró unas pocas horas y la crisis humanitaria continúa, senadora. El tema de Colombia se está agravando, ¿no? No. Cuando uno ve estos colombianos yendo hacia otros estados del país, pero además cruzando la frontera hacia Venezuela, buscando resguardo, se le puede decir más o menos la dimensión del problema, ¿no? Y entiendo que esto está relacionado directamente con el narcotráfico, senadora. ¿Cómo usted ve esto? Exactamente, aquí hay varios problemas de fondo. Uno, la dictadura en Venezuela y el gobierno de Colombia son los directos responsables de cada muerto y desplazado en la zona del Catatumbo. El gobierno de Maduro, porque pasó de ser santuario a convertirse en la retaguardia estratégica del ELN y las FARC. Gran número de hombres de estas estructuras narcoterroristas se concentran en Venezuela, además de armamentos y comandantes de ELN y FARC. De hecho, los guerrilleros del ELN que fueron a masacrar la población en el Catatumbo, subieron muchos de ellos de Arauca hasta la zona de norte de Santander por los estados de Zulia y Táchira, con apoyo del gobierno del régimen de Venezuela. El otro culpable es Gustavo Petro, que con esa política de paz y los ceses bilaterales ha llevado a un fortalecimiento de esas estructuras y a un incremento del control territorial por parte de ellas. Pero además, esta situación tan dolorosa que estamos viendo en el Catatumbo no es exclusiva de ese departamento. Asesinando personas en Guaviare, de hecho, en San José del Guaviare colapsaron en capacidad y varios cadáveres llegaron a Villavicencio. Hay desplazamiento forzoso en Nariño, en Antioquia está pasando lo mismo. Nuestro gobernador tuvo que ir al municipio de Briceño el sábado a recibir varias familias. Y esto se explica por el tema que usted señala, doctora Lourdes. Hay una disputa del control del territorio por el tema de narcotráfico. La zona sola del Catatumbo tiene hoy más o menos 50.000
hectáreas de coca. Este es un tema muy, muy grave. Nosotros teníamos en 2012 en el Catatumbo 15.000 hectáreas de coca. Gracias a la política del expresidente Uribe, en 2010 quedaron 600. En el 2011 con Santos volvieron a crecer y teníamos unas 2.000 hectáreas, pero hoy se está hablando de 52.000 hectáreas en esa zona. Y es el tema de la disputa entre la FARC y el ELN en el control del narcotráfico. En eso también tiene responsabilidad, obviamente, el cártel de los soles, el régimen venezolano, que ha trabajado, que tiene una alianza en ese negocio criminal con estas estructuras. Estamos conversando con la senadora Paola Holguín a esta hora directamente desde Colombia a propósito de esta crisis comercial, la más corta que hemos visto entre Colombia y los Estados Unidos, unas pocas horas luego de estos trinos de madrugada del presidente guerrillero de Colombia, ¿no? Ahora, me llamó mucho la atención que Petro convocara al régimen de Maduro para trabajar juntos para encarar al ELN. ¿Qué le dice usted esto, senadora? ¿Cómo entendemos esto? Simplemente es una burla que tiene varios componentes. Primero, enviar al ministro de Defensa a Colombia a reunirse con Padrino López en Venezuela envía un mensaje, y es que Colombia de facto está reconociendo la narcodictadura, el régimen de Venezuela, a pesar de que usurpa el poder. Entonces ahí queda en evidencia que la alianza y la compinchería entre ese régimen dictatorial y el gobierno de Petro continúa. Dos, paradójico. Y es paradójico porque uno no puede hablar de lucha contra estructuras criminales y narcotráfico con el cómplice. Es que no se nos puede olvidar la relación de Padrino con esas estructuras. Sí. No se nos puede olvidar que Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por temas de narcotráfico en los que él está involucrado. Eso termina siendo una burla. Senadora, le agradezco mucho acompañarme en el programa. Le mando un gran saludo. Gracias por acompañarme. Un abrazo enorme y que Dios proteja a Venezuela y a Colombia de este par de regímenes que están acabando con nuestros países. Así sea. Bueno, en el 2026 tenemos elecciones en Colombia, ¿no? Ahí hay una oportunidad, se abre una gran oportunidad para salir de esto, senadora. Así es, la oportunidad es el 2026 y cada vez los colombianos más claros sobre lo que vamos a tener que hacer.